Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre lo que va a suceder mañana en la Comisión de Ética, porque se planea suspender por 120 días a dos congresistas señaladas como mochasueldos. Estamos hablando de Magali Ruiz y de Heidi Juárez. Este hecho en específico, o esta votación, o lo que se decida mañana, sería un ejemplo para el resto de congresistas mochasueldos que todavía están en cola por ver su caso. Ya estamos con Iván La Negra, él es secretario de la Asociación Civil Transparencia y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. El caso de las señoras Magali Ruiz y Heidi Juárez, ambas congresistas, con ellas se debería iniciar la purga de mochasueldos en el Congreso. Bueno, más que hablar de purga, yo diría que sencillamente aplicar las normas vigentes en el país, ¿no? Que son aquellas que sancionan conductas venidas con la ética, pero también eventuales delitos. Y en este caso estamos hablando de las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la Comisión TEA, una suspensión que está vinculada con el incumplimiento de los deberes que corresponde pues, a los congresistas, pero también la posibilidad de un delito, ¿no? De corrupción, pero eso desde luego ya no es competencia del Congreso, sino del Ministerio Público. Y para eso desde luego tendrá que pues, pasarse por un proceso previo dentro del propio Congreso. En todo caso, pues la aplicación de la ley por igual, ¿no? Sin ningún tipo de blindaje, es lo que uno esperaría. Claro, el primer caso que se vio de un congresista mochasueldo fue el de Michael Urtecho y con él se vio la sanción de un desafuero. ¿Cuánto podría llegar o cuánto podría pasar de tiempo para llegar a una sanción como esta y una inhabilitación de ejercer cargo público? Sí, bueno, eso implicaría ya un proceso un poco más largo, eh, digamos, independientemente de las cuestiones penales que pudieran existir, ¿no? Pero, digamos, uno debería en estos casos tener ya cierto procedimiento más ordenado, ¿no? A pesar de que estos casos son recurrentes, lo que suele ocurrir es que los propios mecanismos internos del Congreso alargan estos procesos porque no existen estos procesos céleres, ¿no? Y por otro lado, en los casos donde hay cierto peso político de parte de las personas que son objeto de investigaciones, se aprovechan de ese peso político para eventualmente obtener o una sanción muy leve o incluso ninguna sanción, ¿no? Ujú. Entonces, ese es un problema más bien ya estructural del Congreso, ¿no? Que no es nuevo, porque también viene de casos que hemos visto en el pasado, ¿no? Donde también ha ocurrido un procedimiento y un comportamiento similar. ¿Deberían cambiar las reglas dentro del Congreso para que se sancione de manera ejemplar a estos congresistas que siguen incurriendo en las mismas faltas? Claro, ya sería una aplicación hacia adelante, ¿no? Hacia otros casos, pero es cierto, lo ideal sería contar con normas, para empezar, que tipifiquen de una manera más clara ese tipo de conductas. Algunos, digamos, escudan en algunas zonas grises que puede haber en la normativa. En segundo lugar, reduciendo los incentivos que tienen estos congresistas para cometer faltas como esta, por ejemplo, no tener la capacidad de incluir, inclusive de designar personal, ¿no? En el Congreso, sino pues, un grupo muy pequeño, ¿no? Posiblemente un asesor eventualmente por tema de apoyo en el trabajo y lo demás debería ser como exigido de una manera correcta con el resto del Estado mediante el proceso de concursos y demás, o en todo caso algún tipo de asesoría, pero a nivel de bancada, ¿no? No a nivel de cada congresista. Eh, y esos, como digo, deberían ser los casos menos, ¿no? Los casos mayores, los casos donde haya un número más importante de personal, deberían ser mediante sistemas meritocráticos, ¿no? De concurso público, puestos más bien permanentes, que generen experiencia y capacidad para ayudar al proceso legislativo y de investigación dentro del Congreso. Para usted, ¿cuál es la medida ejemplar para aquellos congresistas que incurren en estas faltas? No solamente éticas, sino también penales. Hay varios en la cola que son sindicados como mochasueldos. En algunos casos se evidencia más la intención o el delito que en otros, o la falta quizá. Pero, ¿cuál es la medida ejemplar para usted que ¿No? debería aplicarse? Cualquier funcionario que comete un delito debería dejar el cargo, ¿no? Es automático, ¿no? Ahora, Ujú. en los casos en los cuales hay investigaciones, eso es un tema más delicado, ¿no? Porque hay un tema de principio de presunción de inocencia, ¿no? Pero en algunas posiciones,
debería la persona ser al menos suspendida, ¿no? Para evitar que use su poder político, su influencia, para hacer difíciles las investigaciones, ¿no? Pero eso debería ser casos, digamos, en donde por lo menos ya haya ocurrido algún tipo de pronunciamiento básico de alguna autoridad importante. Por ejemplo, ya contar al menos con algún pronunciamiento de primera instancia del sistema judicial y en el caso del Congreso, al menos, ¿no? Pues un proceso previo de acusación. De hecho, ese es el caso ya presente, lo que pasa es que no se usa mucho, ¿no? De hecho, recordará que hubo en el caso de los llamados los niños, también hubo un pedido, ¿no? Que sean suspendidos, ¿no? Pero eso no ocurrió. Pero en verdad eso es lo que debería pasar, ¿no? Si hay, ya hay evidencia suficiente, ya hay, digamos, elementos bastante claros que apuntan, ¿no? A una posible comisión de un delito, esas personas deberían ser al menos suspendidas en tanto se culmina el proceso de investigación correspondiente y se sanciona en caso de encontrarse y verificarse los delitos. Y doctor La Negra, ¿cómo usted califica el desempeño de la Comisión de Ética? Porque la presidenta, la señora Carol Paredes, ella ha tratado de defenderse diciendo que tienen mucha carga laboral, que ellos han tratado de emitir los informes de manera rápida para que se logren sanciones, pero que finalmente cuando llegan al Pleno se encuentra el blindaje. Entonces, Y bueno, ¿qué es lo que falla? sí, es una verdad media. O sea, sí es cierto que tienen una carga importante, sí es cierto que tienen a veces recursos limitados para ver todos los casos, pero ese no es realmente el problema principal, ¿no? El problema central es que eh, los acuerdos políticos de los cuales depende la propia congresista que preside esta comisión, y como digo, ha pasado también eso mismo en congresos anteriores, tiene muy poco margen de acción. Se ve más bien pues, muy limitada en su capacidad de decisión por esos factores políticos que son finalmente los que definen, ¿no? Si un congresista es sancionado o no. Y hablando sobre lo que siempre sucede en el Congreso, hace poco Ipsos hizo una encuesta sobre la aprobación, la percepción que tiene la gente sobre el Congreso, pero esta vez la hizo más desmenuzada. Empezó por las bancadas, y es que ese resultado da que Fuerza Popular, por ejemplo, tiene una desaprobación de 74%. Le sigue Acción Popular, donde 12 de sus 14 legisladores son sindicados como los niños, tiene 72%. Perú Libre también tiene 72% y sigue en la lista, pero la desaprobación es del Congreso en su conjunto. ¿Cómo ve usted estas cifras y por qué hay de alguna forma esta concentración de desaprobación en Fuerza Popular, luego sigue Acción Popular y luego sigue Perú Libre? Sí, bueno, en realidad, para empezar, estamos hablando de pequeñas diferencias cuando, dependiendo de la encuestadora, la aprobación del Congreso va entre 7%, 6% y 10%, ¿no? 12%, entonces son cifras muy pequeñas, ¿no? Entonces, esos porcentajes de desaprobación que varían en realidad son marginales, ¿no? Hay una, como usted bien señala, hay una desaprobación general. Pero desde luego suele ser, y parece que este es también el caso, que quien tiene más peso político dentro de una institución también tiene más responsabilidad. Entonces, si perciben que la bancada más importante, con más peso, es la de Fuerza Popular, y el Congreso en sí mismo está muy desaprobado, es como natural que también sea esa bancada la que reciba más desaprobación, ¿no? Digamos, eso es bastante lógico. Claro, pero eso también podría ser discutible, ¿no? Porque finalmente el partido que llevó al gobierno a Pedro Castillo fue Perú Libre y era un partido ¿Mm? que ya se tenía antecedentes de corrupción en el pasado y luego se vio el Sí, protagonismo también de Vladimir Cerrón, en fin, en los sí. nexos. Entonces, ¿por qué estaría por debajo, digamos, de Fuerza Popular? Bueno, pues quizá porque ven lo otro como peor, digamos, esa sería la respuesta más sencilla, ¿no? Además, recordará usted que cuando Castillo estuvo inclusive en su peor momento, tenía una aprobación que era incluso superior a la que tiene ahora la Presidenta de la República. Entonces, digamos, si la idea es, ¿no?, que el sector eh, puede finalmente considerar menos malo un actor, es porque el resto es aún peor. Entonces, claro, en esa competencia de peores, digo, las distancias son también muy pequeñas, ¿no? Es bien difícil cuando ya tienes 6% de aprobación, decir quién es el menos malo, ¿no?
Entonces, me parece que es una discusión un poco gaseosa, pero sí es cierto que es importante el tema de quién tiene más responsabilidad, que a su vez está vinculado con quién tiene más peso político dentro del Congreso. Claro, ya para finalizar y redondear la idea, ¿a qué cree usted principalmente que se deba el desprestigio del Congreso? ¿A que quizá no sancione a sus propios pares cuando tiene la oportunidad de hacerlo? ¿A que también emite proyectos de ley que va en contra de las diferentes reformas que se han trabajado durante años, como por ejemplo la educativa, la universitaria o la de transportes? ¿A qué se debe principalmente esta alta desaprobación? A todo eso y más, ¿no? Digamos, a los continuos escándalos sobre su mal comportamiento individual, colectivo, a todos los problemas que enfrenta cuando, pues, ha, por ejemplo, ¿no? Ante las protestas, ignorado las demandas de la gente. Bueno, todo eso va sumando, tienes un congregado de insatisfacción, ¿no? Que hace que verdaderamente sean muy pocos los que se sienten representados y satisfechos con el Congreso actual. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Lanegra, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV analizando las posibles aristas. Ojalá que mañana el Congreso pueda sancionar y dar el ejemplo. Ojalá, digo, porque ya sabemos más o menos cómo ha venido desempeñándose. Muchísimas gracias. Sí, hasta pronto. Bien, era entonces el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, que estaba con nosotros hablando de todos estos temas. Nosotros vamos a regresar con más información más adelante.